Prepárate, porque estás a punto de conocer la otra cara del sacerdote más temido, amado y odiado de México, el Padre Pistolas. No, esto no es una historia inventada ni un personaje de película. Es real, es carne y hueso, y ha puesto de cabeza al clero, al gobierno y a los narcos. Porque no hay sotana que le aguante la lengua, ni crimen que no esté dispuesto a enfrentar con una pistola en la cintura. Un loco con fe o un guerrero de Dios, su historia te va a dejar con la boca abierta. Quédate hasta el final, porque vamos a revelar lo que pasó una madrugada que ni sus propios feligreses se atreven a recordar. Y si te gustan los relatos que rompen esquemas, dale like, comenta tu opinión y suscríbete ya, porque lo que sigue te va a sacudir. Entre los cerros áridos del Bajío, donde las balas suenan más fuerte que las campanas, nació un cura que no iba a obedecer las reglas del Vaticano ni a rendirse ante los criminales. Alfredo Gallegos Lara, el famoso Padre Pistolas, jamás se escondió detrás del altar. Desde joven supo que la fe no se defiende con silencios ni con corbatas, y así empezó su camino, no con incienso y cantos, sino con el puño en alto y la verdad en la boca. Desde su ordenación, supo que su vocación iba a dolerle al poder. En lugar de encerrarse en la sacristía, salió a las calles, al monte, al polvo, donde los políticos nunca llegan y donde los narcos mandan. No predicaba con flores, predicaba con hechos, y cuando era necesario, con una Glock en la cintura. ¿Escandaloso? Tal vez. ¿Peligroso? Sin duda. Pero para él, era su deber defender a los suyos a toda costa. Lo que pocos saben es que el Padre Pistolas no siempre fue así de fiero. Hubo un tiempo en que la enfermedad lo dobló. Un diagnóstico devastador, cáncer avanzado. Le ofrecieron quimioterapia, hospitales privados y tratamientos carísimos. ¿Y qué hizo él? Se encerró con sus libros, sus hierbas y su fe. Rechazó hospitales, tomó raíces, rezó durante horas y sudó el miedo en silencio. Contra todo pronóstico, salió adelante. No una vez, sino varias. Para él, la medicina tradicional no era una alternativa, era una herencia. Su abuela le había enseñado a confiar en la tierra antes que en la industria farmacéutica. Pero más allá de los milagros de supervivencia, lo que verdaderamente lo convirtió en leyenda fue su guerra abierta contra los poderosos. Denunció públicamente a alcaldes corruptos, a obispos cobardes y a capos que se decían creyentes pero vivían del infierno. Sus homilías parecían discursos de batalla. Llamaba a los feligreses a organizarse, a defender sus tierras, a no dejarse extorsionar. En una ocasión, durante una misa en Chucándiro, le apuntaron desde una camioneta. No se inmutó. Terminó su sermón y salió a encararlos. ¿Van a matar a un sacerdote delante de Dios?, les gritó. Se fueron sin disparar. En cada comunidad que pisaba, no solo dejaba mensajes, dejaba caminos, techos, agua potable, escuelas y, sobre todo, dignidad. Usó las limosnas para reconstruir casas, vendió su coche para comprar medicinas, organizó rifas, colectas y hasta palenques para financiar obras comunitarias. Donde no llegaba el Estado, llegaba él. A muchos les parecía un escándalo, a otros, una salvación. En una de sus misiones más impactantes, se enfrentó a una red de trata de personas que operaba en los límites de Guanajuato y Michoacán. Las autoridades lo ignoraron, así que él, con un par de voluntarios y una camioneta desvencijada, fue pueblo por pueblo sacando a las víctimas y enfrentando amenazas. Le rompieron las ventanas, le quemaron una capilla. ¿Y qué hizo? Construyó otra más grande y le puso el nombre de las niñas rescatadas. Pero su vida no ha sido solo acción y pólvora. En lo profundo de su ser hay un hombre marcado por el abandono. Su padre murió cuando él era niño. Su madre, una mujer dura, lo crió entre el maíz y las lágrimas. Siempre sintió que Dios le hablaba no desde el cielo, sino desde el dolor. Por eso nunca buscó reconocimiento. No le interesaban los premios ni los aplausos. Lo que él quería era justicia. Y claro, no todo el mundo lo admira. Dentro del clero,
muchos lo rechazan. Algunos lo acusan de usar el nombre de Dios en vano, de provocar violencia, de actuar fuera del dogma. Pero él responde sin pelos en la lengua: prefiero pecar por defender a mi gente, que quedarme callado como ustedes mientras el pueblo muere de hambre. Uno de los momentos más tensos de su carrera fue cuando el mismísimo obispo de Morelia le prohibió celebrar misa públicamente tras un discurso donde acusó a funcionarios de desviar dinero de la diócesis. ¿Qué hizo el padre Pistolas? Colocó un altavoz frente al templo, se puso un micrófono y celebró misa desde la calle. Cientos lo acompañaron. Ese día, la iglesia no fue un edificio, fue una revolución. De hablar sin pelos en la lengua comenzó a llamar la atención de miles de personas más allá de su parroquia. Videos suyos circularon con rapidez, mostrando a un sacerdote que no temía lanzar verdades incómodas ni criticar a los altos mandos del poder, tanto políticos como eclesiásticos. Su fama cruzó fronteras, y aunque algunos medios lo retrataron como una especie de caricatura folclórica, quienes lo conocen de cerca saben que detrás del personaje hay un hombre profundamente comprometido con su pueblo. Su vida no ha sido fácil. Desde muy joven enfrentó la dureza de un entorno marcado por la pobreza y el abandono institucional. Se forjó en la adversidad y aprendió que la compasión no es suficiente cuando el hambre y la violencia arrasan con la dignidad de la gente. Por eso, su sacerdocio siempre ha estado marcado por una mirada terrenal, por la urgencia de actuar más allá de las plegarias. Para él, la fe sin acción es solo discurso vacío. En su parroquia no se limita a dar misas ni administrar sacramentos. También se le puede ver organizando brigadas médicas, gestionando proyectos de construcción de escuelas rurales o simplemente repartiendo comida a familias que no tienen que llevarse a la boca. En muchas ocasiones ha puesto de su propio bolsillo para ayudar a los necesitados, incluso cuando eso significa quedarse sin lo básico. Nunca le ha interesado acumular bienes materiales y, de hecho, vive con austeridad. Su casa, modesta y sin lujos, es reflejo de sus principios. Su carácter frontal le ha costado enemigos. Ha recibido amenazas, le han mandado emisarios para pedirle que se modere. Incluso han tratado de silenciarlo con ofrecimientos disfrazados de ayuda. Pero nada de eso ha logrado desviarlo de su ruta. Dice que ya hizo las paces con la posibilidad de morir por lo que cree. Cuando uno le sirve al pueblo, se expone. Y si me toca, ha dicho en más de una ocasión. Pese a su fama, no le gusta el protagonismo. Rechaza entrevistas si siente que lo quieren utilizar como espectáculo, y ha declinado invitaciones a programas televisivos que buscan convertirlo en una figura mediática. Él insiste en que su lugar está entre la gente, no en los reflectores. Para él, la visibilidad solo tiene sentido si sirve para evidenciar las carencias y urgencias que sufre su comunidad. En uno de los momentos más tensos de su vida sacerdotal, intervino en un conflicto entre pobladores y un grupo armado que amenazaba con tomar control del territorio. Lo hizo sin más escudo que su palabra y su reputación, poniéndose en medio de las partes, apelando a la razón y a la paz. Fue una jornada tensa, donde cualquier paso en falso pudo costarle la vida, pero logró su cometido. Detuvo el avance violento y forzó un diálogo. Desde entonces, muchos lo consideran un pacificador nato, aunque él no se adjudica ningún título. Solo hice lo que debía, ha dicho con humildad. El padre Pistolas ha mostrado que no se necesita ser perfecto para inspirar. Su humanidad está a flor de piel. Se equivoca, se enoja, suelta maldiciones, pero también consuela, escucha y actúa. Esa mezcla de dureza y ternura lo ha convertido en una figura entrañable. No es un santo de estampita, sino un hombre de carne y hueso que no se esconde detrás del dogma. Su forma de abordar los problemas sociales también ha generado conversación dentro y fuera de la iglesia. Algunos lo acusan de hereje, otros de desobediente, pero cada vez más fieles se sienten identificados con su mensaje honesto y su forma directa de enfrentar la realidad.
En un país donde muchos han perdido la fe en las estructuras formales, él representa una nueva manera de entender el sacerdocio, cercana, comprometida y valiente. Con el paso de los años, lejos de suavizar su discurso, se ha vuelto más agudo. Critica el abandono gubernamental, denuncia los excesos del clero y no teme hablar de temas que para otros religiosos son tabú: abuso sexual dentro de la iglesia, corrupción institucional o violencia doméstica. Su voz se ha convertido en un eco incómodo, pero necesario, que resuena en los rincones donde otros solo guardan silencio. Y es que el padre Pistolas no se detiene. A pesar de sus años, sigue recorriendo comunidades a lomo de caballo o en su camioneta desvencijada. Lleva consigo no solo una Biblia y una pistola, sino también alimentos, medicinas y mensajes de esperanza. En cada visita deja huella, no solo por sus palabras, sino por su disposición a ensuciarse las manos si hace falta. Dicen que su parroquia no tiene muros, que su altar es cualquier espacio donde haya dolor, y su púlpito cualquier rincón donde alguien necesite una palabra de aliento. Su legado ya trasciende generaciones. Los niños que alguna vez recibieron su bendición, hoy adultos, siguen citándolo como inspiración. Y los jóvenes lo ven como alguien real, ajeno al discurso falso de quienes predican sin vivir lo que dicen. No busca canonización ni aplausos. No aspira a reconocimientos ni premios. Su mayor recompensa es ver cómo una comunidad rota encuentra razones para seguir de pie. El padre Pistolas, con su estilo rebelde, ha demostrado que la fe no tiene que ser sumisa para ser verdadera, ni callada para ser poderosa. Porque a veces, en tierras donde la violencia ha querido ser norma, la verdadera santidad se disfraza de vaquero con botas polvorientas y voz ronca que no se quiebra ante nada. Ha alcanzado tal magnitud que su figura trasciende el ámbito religioso para convertirse en un fenómeno cultural. Su rostro aparece en camisetas, tazas, murales callejeros e incluso ha sido caricaturizado en redes sociales como una especie de cura del pueblo armado, mezcla de predicador, justiciero y líder comunitario. En un país cansado de promesas vacías, muchos lo ven como una figura auténtica, alguien que no teme ensuciarse las manos, literal y figuradamente, para mejorar la vida de su gente. Y aunque su forma de actuar divide opiniones, su capacidad de convocatoria es incuestionable. En cada pueblo al que llega, las plazas se llenan. Los vendedores ambulantes aprovechan el momento para ofrecer desde tamales hasta réplicas de su pistola en miniatura. En medio del bullicio, el padre Pistolas se abre paso con pasos firmes y una sonrisa torcida, consciente de que cada palabra suya pesa, pero también arde. Su mensaje no es uno de miedo, sino de empoderamiento. Le habla al jornalero que perdió su cosecha, a la madre que busca a su hijo desaparecido, al joven tentado por las filas del crimen. Les dice que no están solos, que la fe puede empuñarse como un machete para abrir camino en la selva de la injusticia, porque para él, ser sacerdote no significa solo rezar, sino intervenir, moverse, mojarse cuando llueve y resistir cuando arrecia la tormenta. En una de sus tantas anécdotas, se cuenta que enfrentó a un grupo armado que pretendía cobrar cuota a los pobladores de una ranchería. Mientras todos se escondían, él salió al encuentro, sotana al viento y pistola en el cinto, pidiéndoles que se marcharan y dejaran en paz a la comunidad. Milagrosamente, se retiraron. Muchos lo atribuyen a la fe, otros al respeto que impone su figura, pero nadie duda de que aquel gesto salvó vidas. En su vida cotidiana, el padre Pistolas también ha tenido que lidiar con amenazas, intentos de intimidación y campañas de desprestigio. Pero nada lo ha detenido. A sus más de 70 años, sigue recorriendo caminos de terracería en una camioneta vieja, con altavoces instalados para anunciar su llegada como si fuera una caravana festiva. Su rutina mezcla el evangelio con remedios caseros, consejos prácticos y algún que otro regaño a los que no barren su calle. Durante la pandemia, mientras muchas iglesias cerraron sus puertas, él las mantuvo abiertas.
no solo para ofrecer misa, sino para repartir despensas, atender enfermos y coordinar redes de ayuda entre migrantes que enviaban dinero desde el extranjero. Se convirtió en una especie de alcalde moral, gestionando recursos, supervisando obras, dando la cara ante los problemas. Su popularidad ha llegado incluso a ser vista con recelo por algunos políticos locales, quienes ven en él una figura que moviliza más gente que cualquier campaña electoral. Ha sido invitado a programas de televisión, entrevistas en radio y documentales, pero rara vez acepta. Dice que su trabajo está en el campo, entre la gente, no en los estudios de grabación. Y aunque le han ofrecido cargos públicos, siempre responde con la misma frase: no nací para mandar, nací para servir. Aún con sus excesos verbales y estilo rudo, su autenticidad ha calado en una sociedad que muchas veces ha perdido la fe, no en Dios, sino en sus representantes. Por eso, cada vez que lo reprenden desde la curia, sus fieles redoblan el apoyo. Organizan colectas, marchas, cadenas de oración y hasta festivales en su honor. Algunos lo comparan con figuras históricas como el padre Hidalgo o el padre Pro, pero él se limita a encogerse de hombros y decir que no quiere mártires, sino manos que ayuden. No es raro verlo en bodas campesinas bailando con los novios, bendiciendo caballos o repartiendo juguetes en fechas navideñas. Tampoco es raro escucharlo soltar una grosería durante la homilía si algo le indigna, como cuando denuncia a quienes venden terrenos robados o deforestan cerros por unos cuantos pesos. Su mensaje, aunque áspero, apunta directo al corazón de los problemas que aquejan a su gente. Incluso sus detractores reconocen que ha mantenido viva la fe en lugares donde parecía haber desaparecido, que ha devuelto dignidad a comunidades enteras que vivían bajo la sombra del abandono. En muchos pueblos, su nombre es sinónimo de esperanza. Cuando se escucha que el padre Pistolas va a llegar, la gente limpia su casa, pinta su cerca y prepara comida para compartir. Porque su visita no solo significa una misa, sino una jornada de cambios. No existe un perfil igual dentro de la Iglesia mexicana. Su historia ha desafiado todos los moldes, todas las convenciones. Él no necesita títulos nobiliarios ni reconocimientos del Vaticano para sentirse útil. Sabe que su fuerza está en la calle, en el campo, en las manos callosas de quienes confían en él. Su voz resuena entre los cerros como un eco que no se apaga, una mezcla de oración, protesta y canto. Y mientras muchos esperan que algún día se jubile o sea excomulgado, él sigue con su andar imparable. Con cada disparo de palabras, remueve conciencias. Con cada paso, deja huella. Con cada acto, transforma. Porque más allá del personaje, del apodo o de la polémica, el padre Pistolas ha escrito su propia evangelización, una que no se reza de rodillas, sino se camina con los pies firmes en la tierra y el alma ardiendo de convicción. El padre Pistolas ha decidido impulsar la creación de un albergue para personas en situación de calle, migrantes y madres solteras que han sido abandonadas por sus familias o parejas. Este nuevo refugio, planeado en un terreno donado por uno de sus fieles seguidores, busca ofrecer techo, comida y atención médica a quienes han sido relegados por el sistema. Sin contar con apoyo institucional ni financiamiento oficial, ha iniciado colectas entre comerciantes locales, mecánicos, agricultores e incluso vendedores ambulantes que le entregan lo que pueden, desde sacos de arroz hasta bultos de cemento. Cada ladrillo del albergue simboliza un acto de resistencia frente a la indiferencia de quienes gobiernan. Y no se ha detenido ahí. Motivado por la falta de oportunidades educativas en las comunidades rurales, ha empezado una pequeña escuela técnica en la misma parroquia, donde enseña desde carpintería hasta plomería y electricidad con la ayuda de voluntarios jubilados. Según él, dar a un joven las herramientas para ganarse la vida con dignidad es más valioso que 1000 sermones sobre el pecado. Para sus detractores, estas iniciativas parecen fuera del alcance de un sacerdote. Para sus seguidores, son exactamente lo que se espera de un verdadero pastor. Compromiso tangible con la comunidad, más allá del púlpito.
Durante las tardes, cuando no está construyendo o visitando enfermos, el padre se sienta frente a una cámara para grabar sus reflexiones diarias. En sus transmisiones mezcla consejos religiosos, refranes populares y advertencias sobre la inseguridad, pero también habla de lo que muy pocos se atreven a decir: la corrupción dentro de la iglesia, la doble moral de algunos prelados, la opulencia con la que viven ciertos obispos mientras el pueblo sufre. Asegura que no busca dividir, sino mostrar la realidad sin adornos ni eufemismos. El que tenga miedo, que se salga del corral, suele decir con una sonrisa que no suaviza sus palabras.